Todos sabemos que Dios es un Dios todopoderoso. Aún aquellos que quieren negar el poder sobrenatural de Dios en sus corazones saben muy bien, porque lo han visto en toda la creación y en todos los hechos que Dios ha mostrado a lo largo de la historia, que no hay un Dios como nuestro Dios y que Él tiene poder para hacer cualquier cosa, porque a Él le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y eso nadie lo puede discutir, ni tampoco lo puede negar. Dios es el dueño de todo el poder, por más poderoso que quieran aparentar y hacer creer los humanos que son, el único todopoderoso es Dios. Ahora, hay una gran verdad, y es que cuando tú y yo nos convertimos en hijos e hijas de Dios, por aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador y entronarlo en nuestros corazones, inmediatamente nuestro estatus cambia, inmediatamente pasamos de ser criaturas para ser hijos de Dios, pasamos de ser personas ordinarias, débiles, sin poder, para convertirnos en hijos e hijas del Todopoderoso, y eso implica que todo el poder de nuestro Padre es delegado a nosotros. Ahora, ¿cuál es la situación? Sobre todo en estos últimos días, el tiempo se acaba y es triste, es lamentable ver que muchos cristianos aún no tienen la identidad que Dios nos ha dado, aún no han entendido el poder que Dios ha delegado en sus manos, la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. Por eso en esta mañana quiero hablar acerca del poder de atar y desatar, un poder que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros para que no vivamos en derrota, para que no andemos huyendo del enemigo, sino que el enemigo tenga que huir de nosotros. Escuche bien, en Génesis capítulo 1, en su versículo 26, la palabra de Dios dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos ha dado el poder de señorear. Él está por encima de nosotros, aún habiéndonos delegado ese poder que proviene de Él mismo. Por eso el poder y la gloria, por más autoridad que nosotros tengamos de Él y más poder y más autoridad para señorear, el poder y la gloria siempre serán del Señor. ¿Qué significa señorear? Señorear significa ejercer dominio, señorío, autoridad, y que podamos ejecutar planes. Cuando tenemos la autoridad de señorear, podemos ejecutar planes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado derecho legal, oiga bien, para cumplir con sus planes y propósitos en esta tierra. Fíjese, cuando el hombre creado por Dios, el hombre Adán y Eva, los primeros padres, caen en pecado, pierden inmediatamente ese derecho, esa autoridad que Dios les había delegado. El pecado hace que el hombre pierda el derecho legal y la autoridad para señorear y ejecutar planes y ejercer dominios. Ahora, Dios en su gran amor y misericordia nos envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo viene, padece en la cruz del Calvario, muere y resucita al tercer día, reconquistando por medio de su muerte el poder y la autoridad perdida. Me explico brevemente. Adán pierde el poder que se le ha dado al hombre por causa del pecado, pero viene Cristo y restaura, restituye, nos devuelve, aquellos que le aceptamos a Él, claro, ese poder que se había perdido por causa del pecado. En Mateo 28, verso 18, la palabra de Dios dice, Jesús decía, toda potestad me ha sido dada en el cielo
y en la tierra. Por eso es que cuando Cristo está en nuestro corazón, esa potestad está en nosotros. ¿Qué significa potestad? Se refiere a autoridad, derecho legal delegado para ejercitar dominio y señorío con un poder que nos respalda. Ahora, ¿qué es un poder? Un poder es la autoridad o la facultad para hacer cualquier acto con el derecho legal del otorgante. Muchos de los que me escuchan saben lo que es un poder. Cuando un familiar se va de viaje o cuando una persona, ¿verdad?, le permite un poder en una cuenta bancaria, pues es una autoridad, es una facultad que se le otorga a una persona para que pueda realizar cualquier acto con un derecho legal del que se lo ha otorgado. Ahora, ¿qué es un poder legal? Y usted dirá, bueno, la pastora esta mañana nos está dando una clase de derecho. No. Tenemos que entender, tenemos que definir estas cosas para que usted pueda llegar a entender qué es lo que Dios le ha entregado y usted comience a vivir una vida poderosa. Usted comience a tomar la posición que realmente Dios le ha llamado a que debe tomar. Un poder legal es un instrumento escrito donde se señala o se le da autoridad para ejecutar a una persona en nombre de aquel que le otorga. Mire, en Hebreos capítulo 9 y su versículo 16 y 17 dice así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador, o sea, la persona que da el poder legal, mientras está vivo, usted no puede, si a usted le dan un poder legal y la persona está viva, usted no puede ejecutar, usted no puede hacer nada, pero inmediatamente muere la persona, ese derecho legal, esa herencia, ese poder que le ha sido conferido, usted lo puede utilizar. Con la muerte de Cristo, nosotros hemos podido y podemos ejecutar y utilizar la autoridad y el poder que Dios nos ha entregado. Hay dos tipos de poder legal en la ley moderna. Número uno es un poder específico para actuar en algunos casos específicos en lugar del otorgante. Por ejemplo, alguien le da a usted un poder legal específico para que usted, mientras la persona está fuera del país, usted pueda mover sus cuentas bancarias. Eso es un poder específico. La persona le está dando poder para que usted ejecute y tenga autoridad sobre una área de su vida, no sobre toda. Por eso se llama poder específico, para que usted actúe en una parte de lo que a esa persona le corresponde. Pero también hay un poder general. El poder general es dado para actuar y ejecutar cualquier acto en el nombre del otorgante. ¿Ve usted? El general se le da para actuar y ejecutar cualquier acto, cualquier cosa, en nombre de aquel que está otorgando ese poder general. Bien, Jesús no nos dio un poder específico para que pudiéramos hacer una o dos cosas en su nombre. No, Señor. Mire, atienda, esto es poderoso. Jesús nos dio un poder general. Cuando Jesús dice toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, Jesús nos está entregando a nosotros, sus hijos, un cheque en blanco. Nos está dando su misma autoridad. Jesús nos delega ese poder general, legal, para echar fuera demonios. Nosotros tenemos autoridad legal. Cuando nosotros le ordenamos a un espíritu de las tinieblas que huya, tiene que huir, porque estamos autorizados en el nombre de Jesús para hacerlo. Y ellos, los demonios, reconocen a la autoridad que hay en la vida de una persona y obedecen cuando saben que esa persona, por la fe y en el nombre de Jesús y para gloria de Dios, le manda a salir de alguna vida o de algún lugar. En Lucas capítulo 10, los versos
18 al 19, la palabra de Dios dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, poder, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entendemos que Dios nos ha dado su mismo poder para que nosotros podamos reprender, echar fuera, vencer, pisotear al enemigo y a sus demonios en el nombre de Jesús. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene, luego de la ascensión de Cristo, luego en el día de Pentecostés, nosotros, los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo no solo vino en el día de Pentecostés y llenó a esos 120, sino que hoy, cuando el Espíritu Santo tú le permites, lo invocas, lo llamas, preparas tu corazón, vacías tu corazón y le permite venir y gobernar en tu vida, entonces somos llenos de ese Espíritu Santo, de ese espíritu de poder, y ahí es donde recibimos ese poder sobrenatural. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Tenemos que dar cabida al Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos recibir y ejecutar y tener dominio a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder legal general que Jesús nos deja escrito? Vamos a verlo en Marcos capítulo 16, en su versículo 19. Este es el poder legal general que Dios le ha dado a la iglesia, a sus hijos. Marcos 16, 19 dice, y a ti, sí, a ti que me escuchas, tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Poderoso, no vencido, no derrotado, no débil. No, Señor, deja de declarar esas cosas. Levántate y toma lo que Dios te está entregando en esta mañana. Dice el Señor, a ti, por tu nombre te llama el Señor y te dice, te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, es maravilloso, es precioso saber que el Padre Dios Todopoderoso ha decidido trabajar con nosotros. Nos ha enviado a esta tierra para que nosotros podamos mostrar su gran poder y podamos mostrarle al enemigo ya derrotado que somos sus hijos y que nuestro Padre está en nosotros ejecutando su poder. Las palabras atar y desatar eran muy comunes entre los judíos en el sentido de prohibir y permitir. Ahora, para los judíos, atar significaba prohibir y desatar significaba permitir. Esa es la autoridad, el poder que Dios nos ha delegado a ti y a mí. Tú puedes prohibirle al enemigo que actúe en tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo y en todas las áreas de tu vida, porque Dios te ha dado la llave, Dios te ha dado el poder legal para que tú le prohíbas a él que siga operando en tu vida, en tu sector y en todo lugar donde él quiera moverse. Pero también tú tienes el poder legal para permitirle a Dios que se mueva sobrenaturalmente y obre maravillas en tu vida y en todo lugar donde tú te muevas. ¿Qué significa atar? Atar es encadenar, obstaculizar, amarrar y mantener en cautividad. Mire, es triste saber que en vez de ser nosotros quienes estamos encadenando, obstaculizando, amarrando y manteniendo en cautividad al enemigo y sus ángeles, somos muchas veces nosotros los que estamos encadenados, tenemos cantidad de obstáculos, estamos amarrados a cosas y a pecados y estamos
estamos mantenidos en cautividad. Cuando Dios nos ha dado a nosotros el poder para que seamos nosotros que hagamos esto y podamos ser libres. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que si la conocemos, si conocemos la palabra que es la verdad, seremos verdaderamente libres. Tú no has sido llamado ni llamada para vivir en cautividad, para vivir encadenado o encadenada. Eres tú quien tienes la autoridad como hija o hijo de Dios para atar, encadenar y mantener en cautividad los poderes de las tinieblas. Pero para poder caminar en la autoridad de atar y de desatar, debemos entender algunas cosas. Y primero que nada debemos entender que el diablo está derrotado y sin poder. Mire, el poder que tiene el enemigo es el que tú le das con tu falta de fe, creyéndole a todo lo que él te susurra al oído, creyendo y aceptando las cosas que él provoca en tu vida. Él está derrotado. Cuando Cristo murió y resucitó, definitivamente le quitó todo el poder al enemigo. Ahora tu temor, tu falta de fe, hace que él adquiera poder en tu vida y te mantenga en cautividad. Colosenses capítulo 2, en sus versos del 13 al 15, nos dice la palabra de Dios: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando, mírelo ahí, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos y en ellos en la cruz. También en 1 Corintios capítulo 15, versos 55, 56, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cristo venció el poder de la muerte, el poder de nuestro adversario. Lucas capítulo 10, en su versículo 19, también nos está diciendo así. Ya lo leímos hace un ratito. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Quien tiene que dañarse es él. Quien tiene que ser destruido es él. Primero que debes saber para poder caminar en la autoridad de atar y desatar es que el diablo está derrotado, no tiene ningún poder. Así lo establece la poderosa palabra de Dios. Segunda cosa que debes saber es que tienes las llaves del reino de los cielos. Así lo dice Mateo capítulo 16 en su versículo 19. Escuche bien: y a ti te daré las llaves del reino. Es Dios que está diciendo esto, es Jesús que te está diciendo: te entrego las llaves del reino para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra sea desatado en el cielo. En el libro de Isaías, en su capítulo 22 y su versículo 22, dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Las llaves nos dan acceso al reino de los cielos. La llave de su casa le da acceso a usted, a que usted puede entrar a cualquier hora y en cualquier momento. Igualmente las de su carro. Las llaves nos dan autoridad y poder para entrar al reino de los cielos y para poder abrir y cerrar puertas en el nombre de Jesús. Así que Dios ha puesto una llave en tus manos y es tiempo ya, antes que Cristo venga, que tú comiences a cerrarle puerta al enemigo y abrir puerta para que la gloria de Dios se manifieste. Tercero, debemos aplicar literalmente lo que la palabra de Dios dice y vivir en la autoridad de Dios. El conocimiento, el entendimiento y la obediencia a la palabra de Dios nos ayuda a aplicar la autoridad.
si tú no conoces, si tú no tienes la revelación de la palabra de Dios, tú no vas a poder utilizar la palabra de Dios en los momentos necesarios. Tú no vas a poder ejercer la autoridad que Dios te ha dado. Porque ¿cómo fue que Cristo venció al adversario? Por la palabra. Entonces debemos conocer y vivir y obedecer esa poderosa palabra para poder atar y desatar al enemigo. En Efesios capítulo 4, su verso 27 dice que debemos huir del enemigo, que no debemos darle lugar al enemigo. Aunque él anda como un león rugiente, nuestra respuesta como creyentes debe ser la de resistirle, empujarlo para que se vaya, para que desista en su ataque en el nombre de Jesús. En Santiago capítulo 4 y su versículo 7, la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando dice la palabra huirá, quiere decir que hagamos correr, aterrorizar al enemigo por causa de la autoridad que Dios nos ha delegado. Ahora, también debemos entender que Dios ha puesto en nuestras manos armas para atar al enemigo. Primero, tenemos la sangre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 11, la palabra de Dios dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesús debe estar en el dintel de nuestro corazón. La sangre de Cristo debe ser aplicada a nuestra vida en todo momento y todos los días. Cúbrase con esa preciosa sangre. Cubra los suyos con la preciosa sangre de Cristo. Cubra su nación, su sector, su casa, todo lo que usted tiene con la sangre de Jesús. Mire, siempre hago hincapié en esto. No salga de su casa, no se levante, no se acueste sin antes cubrirse con la sangre de Cristo. Eso permitirá que usted pueda vivir seguro, sin temor del mal y sin los ataques del adversario. Hay poder en la sangre de Jesús y el enemigo huye y tiembla ante esa poderosa sangre que lo venció en la cruz del Calvario. Otra de las armas que Dios te ha entregado es el nombre de Jesús. En Marcos 16, 17 Jesús dijo: y estas señales seguirán no solo a los pastores, no solo a los profetas evangelistas, no solo a los líderes, sino a todos nosotros, dice el Señor. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Si tú crees en el poder del nombre de Jesús, dice, echarás fuera demonios, beberás cosa mortífera y no te hará daño. Sobre los enfermos pondrás tus manos y ellos se sanarán. Dios te ha dado ese derecho legal. Úsalo en el nombre de Jesús. Otra arma muy conocida y que a veces la sustituimos por la queja que Dios nos ha entregado y que es muy poderosa, es la alabanza. La alabanza nos da el poder para desatar a Dios. La alabanza es donde Dios se mueve, dice la palabra. Otra arma es la obediencia. Debemos estar en obediencia para poder tener la autoridad delegada de Dios para nosotros. Por último, la palabra desatar, porque no solamente Dios nos ha dado el poder de atar, sino también de desatar. Desatar significa invalidar el poder de Satanás, liberar del cautiverio, soltar de la prisión. Tú y yo somos instrumentos para liberar a aquellos que están atados. Si usamos nuestro poder de atar lo que está en las vidas del enemigo, el demonio, y inmediatamente lo atamos, debemos desatar a Dios en la vida de esas personas que nosotros queremos liberar. También en lugares que están poseídos por espíritus territoriales, atar esos espíritus y desatar la presencia del Señor. Quiero decir algo importante y es que no debemos atar y desatar a los espíritus. Nosotros lo que debemos, atar y desatar son los espíritus. No, bueno, la idea que quiero
es que no podemos reprender a las personas, que quienes debemos reprender es a los espíritus. Eso es algo que debemos tener bien claro. En Lucas capítulo 13 y su versículo 11 y 13, la palabra de Dios nos dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. ¿Ve usted? Eso es desatar. Esa mujer tenía 18 años encorvada, con una enfermedad, con un demonio que tenía ahí, de una carga terrible. Y el Señor llegó y la desató, la liberó, la soltó del cautiverio con la autoridad que su padre le había delegado. Jesús en todo momento, mientras caminó en la tierra, anduvo desatando, atando, liberando, usando el poder y la autoridad que su Padre Dios le había delegado. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas a partir de este momento. No es que te encierres a llorar y a desesperarte y a tirar la toalla por tus problemas y a quejarte. No, es tiempo que te pongas sobre tus pies y utilices la autoridad que Dios te ha dado. Cojas ese poder legal que Dios te ha entregado y comiences a ejecutarlo en el nombre de Jesucristo. Deja el temor a un lado y comienza a usar el poder y la autoridad y a atar y a desatar en el nombre de Jesús. Debemos atar la confusión, pero al atar la confusión debemos desatar y soltar la paz. Mire, usted no puede atar un espíritu y dejar el lugar vacío. Cuando atamos un espíritu de las tinieblas, debemos desatar el espíritu de Dios. Porque si usted va a liberar a una persona y usted ata lo que está en la vida de esa persona y el corazón queda vacío, el enemigo va a volver y va a querer llenar ese corazón de nuevo y ocupar el lugar de donde él fue quitado. Cuando usted ata la confusión, debe desatar, debe soltar la paz. Cuando atamos la enfermedad, debemos desatar la salud. Cuando atamos la pobreza, debemos desatar la prosperidad. Cuando atamos la duda, debemos desatar confianza. Cuando atamos el miedo, debemos desatar el valor. ¿Ve usted? Son ejemplos que le doy para que usted sepa utilizar conforme a la palabra la autoridad que le ha sido delegada. Debemos decir no a la voluntad del diablo, que es robar, matar y destruir. Y decir sí a la voluntad de Dios, que es vida abundante. Llegó la hora de dejar de vivir una vida en derrota, en miseria, en frustración y comenzar a vivir la vida abundante que Dios tiene para tu vida.